Dos hombres comienzan el mismo día, tienen la misma edad, la misma inteligencia, incluso las mismas oportunidades. Durante 10 años trabajan duro, aceptan proyectos, se esfuerzan más que los demás. Una década después, uno sigue intercambiando su tiempo por dinero. El otro posee activos que producen ingresos mientras duerme. No trabaja más, no parece más brillante. Entonces, ¿qué cambió? La mayoría cree que la riqueza es una recompensa al esfuerzo. Eso es lo que te enseñaron desde pequeño. Estudia más, trabaja más, sé disciplinado, y eventualmente el dinero llegará. Pero si eso fuera cierto, los más ricos del mundo serían los más agotados. Y no lo son. Aquí está la verdad incómoda. El sistema no premia al que más se mueve, premia al que entiende cómo está diseñado. Y casi nadie te explica el diseño. Desde la escuela te entrenaron para competir dentro de estructuras ya creadas, sacar mejores notas, conseguir mejores empleos, ascender posiciones. Pero nunca te enseñaron a preguntar quién creó esas reglas, quién decide cuánto vale tu esfuerzo, quién controla el flujo del dinero que persigues. Según Maquiavelo, el poder nunca pertenece al más virtuoso ni al más trabajador. Pertenece al que comprende la naturaleza real del juego, y el juego no se trata de trabajar más, sino de posicionarse mejor. Observa cualquier industria. Miles compiten por salarios, unos pocos controlan presupuestos. Y una minoría casi invisible diseña los contratos, las condiciones y las reglas que todos los demás aceptan. ¿Quién crees que se vuelve verdaderamente rico? La mayoría vive reaccionando. Reacciona a oportunidades, a crisis, a tendencias, a promesas de dinero rápido. Se mueven constantemente y confunden movimiento con progreso. Pero moverse no es lo mismo que avanzar. Correr en círculos también cansa. Aquí nace la ventaja invisible. No es inteligencia superior, no es suerte, no es motivación. Es comprensión estructural, es la capacidad de ver dónde se genera el valor antes de que sea evidente para los demás. Es entender que el dinero fluye como el agua. Siempre sigue canales específicos, y quien controla el canal, controla el flujo. Maquiavelo lo vio en la política de su tiempo. Los hombres que parecían poderosos muchas veces dependían de favores, aprobación o circunstancias. En cambio, los verdaderamente peligrosos eran aquellos que construían alianzas, influencias y sistemas que seguían funcionando incluso cuando ellos permanecían en silencio. Esa es la diferencia entre perseguir riqueza y diseñarla. Si hoy trabajas más horas para ganar más dinero, sigues dentro del primer nivel del juego. Si mejoras tu posición para decidir sobre recursos, subes un escalón. Pero si aprendes a diseñar estructuras donde otros compiten, entonces entras en un territorio completamente distinto. La mayoría nunca llega allí porque la ilusión del progreso es cómoda. Sentirse ocupado es tranquilizador. Sentirse productivo da seguridad, pero la ocupación constante puede ser la distracción perfecta que impide pensar estratégicamente. Y aquí está la pregunta que casi nadie se atreve a hacerse. Si el trabajo duro fuera suficiente, ¿por qué hay personas que avanzan con aparente facilidad mientras otras se esfuerzan toda la vida sin romper el mismo techo? La respuesta no es moral, es estructural. En este vídeo no vas a escuchar frases motivacionales, vas a entender cómo pensar como alguien que no compite por el premio, sino que diseña la competencia. Porque una vez que ves el tablero completo, ya no juegas igual. Y cuando dejas de jugar como los demás, empiezas a volverte peligroso. Peligroso no por agresivo, sino por estratégico. Peligroso porque entiendes dónde colocar cada movimiento. Peligroso porque ya no reaccionas, anticipas, posicionas y esperas el momento exacto para actuar con precisión. Maquiavelo no escribía sobre moral, escribía sobre poder. Y cuando hablaba de poder, no se refería solo a tronos o coronas, sino a algo mucho más profundo, la capacidad de influir en el resultado antes de que el resultado ocurra. En su época, muchos creían que el gobernante más fuerte era el más valiente en batalla o el más admirado por el pueblo.
Maquiavelo observó algo distinto. Vio que los líderes que sobrevivían no eran los más queridos ni los más impulsivos, sino los que entendían las estructuras invisibles que sostenían el poder: alianzas, recursos, lealtades, percepción pública y, sobre todo, el momento adecuado para actuar. Un príncipe podía parecer débil y, sin embargo, ser invencible si había colocado las piezas correctas años antes. Otro podía parecer poderoso y caer en semanas porque dependía únicamente de la apariencia. Esa distinción es la esencia del juego real. Ahora traslada esto al mundo moderno. Hoy no hay reinos visibles, pero sí hay sistemas, empresas, mercados, plataformas, redes. La mayoría de las personas compite dentro de estos sistemas sin cuestionarlos. Buscan ascensos, mejores salarios, más clientes, se esfuerzan por destacar dentro de reglas que otros diseñaron. Pero alguien diseñó esas reglas, alguien decidió cómo se distribuyen las ganancias, alguien controla el acceso a la información, alguien define quién compite y bajo qué condiciones. Eso es poder estructural. Maquiavelo entendía que el gobernante inteligente no lucha todas las batallas. Diseña un entorno donde las batallas ya estén inclinadas a su favor. En lugar de enfrentarse directamente a cada amenaza, construye alianzas que la neutralicen antes de que aparezca. En lugar de reaccionar a cada crisis, anticipa escenarios y prepara posiciones. Hoy ocurre lo mismo. Imagina dos personas en una empresa. La primera es brillante. Trabaja horas extra, cumple objetivos. La segunda entiende cómo funciona la organización, sabe quién toma decisiones reales, qué métricas importan, dónde se generan los ingresos y qué áreas son estratégicas a largo plazo. La primera compite por reconocimiento. La segunda se posiciona cerca del flujo de poder. ¿Quién tiene más probabilidades de influir en el futuro de la empresa? ¿Quién tiene más oportunidades de ascender, negociar o incluso independizarse? La diferencia no está en el esfuerzo, está en la comprensión del sistema. Maquiavelo también hablaba del control de la percepción. Sabía que el poder no solo depende de la fuerza, sino de cómo se percibe esa fuerza. Un gobernante que parecía impredecible generaba cautela. Uno que parecía débil invitaba al ataque. La percepción moldeaba el comportamiento de los demás. En el mundo actual, la percepción sigue siendo moneda de poder. Marcas, reputación, posicionamiento digital, narrativa pública. No se trata solo de tener valor, sino de cómo ese valor es interpretado por el mercado. Quien controla la narrativa controla decisiones que otros creen tomar libremente. Pero hay un nivel aún más profundo. Maquiavelo observó que los errores más graves ocurrían cuando un líder confundía estabilidad momentánea con seguridad real, cuando se apoyaba en favores temporales en lugar de construir bases sólidas. En términos modernos, eso es depender únicamente de un ingreso, de una tendencia pasajera o de una ventaja que puede desaparecer. El estratega no se apoya en lo visible. Construye capas de respaldo, diversifica fuentes de influencia, reduce dependencias, fortalece su posición antes de necesitarla. Eso es diseño estratégico. Mientras la mayoría compite por resultados inmediatos, el pensador maquiavélico analiza las corrientes subterráneas. ¿Dónde se está moviendo la industria? ¿Qué tecnologías están emergiendo? ¿Qué comportamientos sociales están cambiando silenciosamente? Quien detecta estos movimientos temprano no necesita correr, solo necesita posicionarse. Y aquí está la revelación central. El poder no se obtiene reaccionando más rápido que los demás, sino colocándose donde la reacción de los demás juegue a tu favor. Si trabajas dentro de un sistema, dependes del sistema. Si comprendes el sistema, puedes influir en él. Pero si aprendes a diseñar estructuras propias, aunque sean pequeñas al principio, empiezas a crear tu propio campo de juego. Maquiavelo no enseñaba a ser cruel. Enseñaba a no ser ingenuo. La ingenuidad moderna consiste en creer que el esfuerzo por sí solo garantiza progreso. Pero el progreso real surge cuando esfuerzo y estructura se alinean. El hombre común pregunta, ¿cómo gano más? El estratega pregunta,
¿Dónde se genera realmente el valor? El diseñador del juego pregunta, ¿cómo puedo controlar el canal por donde ese valor fluye? Ahí comienza la verdadera ventaja. Y cuando entiendes esto, el mundo deja de verse como una competencia caótica y empieza a revelarse como un tablero. Un tablero donde casi todos se mueven sin comprenderlo y unos pocos colocan las piezas con intención. Este es el territorio peligroso. Aquí no compites dentro de reglas, creas reglas. No buscas oportunidades aisladas, construyes estructuras donde otros compiten. Un negocio que funciona sin tu presencia constante. Una plataforma que conecta oferta y demanda. Una red que genera valor cada vez que alguien la usa. Un activo que produce ingresos aunque no estés activo. En tiempos de Maquiavelo, esto era el control de impuestos, comercio o territorios estratégicos. No era pelear cada batalla. Era controlar los caminos por donde circulaban los recursos. Hoy puede ser infraestructura digital, propiedad intelectual, empresas escalables, inversiones bien posicionadas, sistemas automatizados. La diferencia esencial es esta. En el nivel 3, el dinero no depende de tu movimiento constante, depende del movimiento de otros dentro de la estructura que tú diseñaste. Y eso cambia todo. Porque cuando otros trabajan dentro de tu sistema, tu energía deja de ser el límite de tu crecimiento. Aquí es donde la riqueza empieza a volverse exponencial. Pero alcanzar este nivel requiere algo que la mayoría evita, pensar a largo plazo mientras otros buscan gratificación inmediata. Construir durante meses o años sin resultados espectaculares. Reinvertir cuando otros celebran. Mantener discreción cuando otros exhiben. Maquiavelo sabía que las estructuras más poderosas se construyen en silencio. Los cimientos nunca son visibles cuando el edificio impresiona. Muchos fracasan en la transición del nivel 1 al 2 porque se sienten cómodos siendo competentes. Otros fracasan en la transición del 2 al 3 porque el poder relativo los satisface. Tener influencia dentro del sistema puede sentirse suficiente, pero depender de una estructura ajena siempre implica vulnerabilidad. Si el sistema cambia, tú cambias con él. En el nivel 3, aunque el entorno se transforme, sigues teniendo control sobre tu propio diseño. Ahora observa tu situación actual con honestidad. ¿Tu ingreso depende totalmente de tu tiempo? ¿Depende de tu posición dentro de una organización o depende de sistemas que funcionan incluso cuando tú no estás presente? No se trata de juzgar, se trata de claridad estratégica. La mayoría vive intentando ganar más dentro del nivel 1. Los ambiciosos intentan ascender al nivel 2. Los verdaderamente estratégicos piensan desde el inicio cómo llegar al nivel 3, aunque comiencen desde abajo. Y aquí aparece una verdad incómoda. Mientras compitas únicamente por dinero, seguirás en el primer nivel. Cuando compites por posición, entras al segundo, pero cuando compites por diseño estructural, comienzas a jugar un juego completamente distinto. Ese es el punto donde la riqueza deja de ser supervivencia y empieza a convertirse en poder. Existe un error que no afecta a los perezosos, afecta a los inteligentes, a los capaces, a los que leen, aprenden y se esfuerzan, y precisamente por eso es más peligroso. Confunden movimiento con ventaja. Son productivos, se capacitan constantemente. Inician proyectos, aceptan oportunidades, están siempre ocupados, desde fuera parecen imparables, pero cuando analizas su posición 10 años después, descubres algo inquietante. Avanzaron menos de lo que su talento prometía. ¿Por qué? Porque canalizaron su inteligencia hacia la ejecución, no hacia el diseño. Maquiavelo observó algo similar en los estados italianos. Había gobernantes brillantes que respondían con rapidez a cada amenaza. Eran activos, decididos, dinámicos. Sin embargo, terminaban agotados y vulnerables. Cada movimiento los obligaba a otro movimiento. Cada reacción generaba una nueva crisis. Mientras tanto, otros menos visibles invertían su energía en asegurar alianzas estratégicas, consolidar recursos y reducir dependencias.
no parecían tan activos, pero cuando llegaba el conflicto ya habían inclinado el terreno a su favor. La diferencia no estaba en la inteligencia, estaba en la dirección de esa inteligencia. Hoy ocurre lo mismo. Personas brillantes saltan de oportunidad en oportunidad, persiguen la nueva tendencia, el nuevo modelo de negocio, la nueva inversión prometedora. Cada movimiento parece lógico en el corto plazo, pero en conjunto no construyen nada sólido. Están reaccionando, y reaccionar es vivir dentro del marco que otros establecieron. El segundo error es aún más sutil, buscar estatus en lugar de poder. El estatus es visible, es el reconocimiento, el título, el estilo de vida exhibido, produce validación inmediata. Pero el estatus depende de la percepción de otros, y lo que depende de otros puede desaparecer cuando cambian las circunstancias. El poder estructural, en cambio, puede ser invisible, no necesita aplausos, no requiere exhibición constante, funciona aunque nadie lo admire. Maquiavelo sabía que un príncipe que dependía del amor del pueblo era vulnerable si el humor del pueblo cambiaba. En cambio, quien controlaba estructuras militares, económicas y alianzas sólidas tenía una base más resistente. En términos modernos, gastar para parecer exitoso puede debilitar la capacidad de invertir para volverse poderoso. Comprar símbolos antes de construir sistemas es invertir en apariencia en vez de influencia. Y aquí aparece el tercer error, la impaciencia disfrazada de ambición. Muchos se convencen de que están siendo audaces cuando en realidad están siendo impulsivos. Cambian de estrategia antes de que madure, abandonan proyectos cuando los resultados no son inmediatos. Buscan el próximo salto sin consolidar el anterior. Maquiavelo advertía que la fortuna favorece a quien está preparado cuando llega la oportunidad. Pero si cada año cambias de dirección, nunca construyes la base necesaria para aprovecharla. La gente inteligente suele caer en esta trampa porque confía en su capacidad de adaptarse rápidamente. Y es cierto, pueden adaptarse, pero adaptarse constantemente no es lo mismo que posicionarse estratégicamente. La adaptación reactiva te mantiene vivo. El diseño estratégico te vuelve dominante. Cuando tu energía está fragmentada en demasiadas direcciones, tu poder se diluye. Cuando tu atención está dispersa, tu impacto se reduce. Puedes ser brillante y aún así permanecer en el primer nivel durante décadas. El error no es falta de capacidad, es falta de enfoque estructural. Por eso, algunos menos talentosos superan a personas más inteligentes, no porque sepan más, sino porque concentraron su esfuerzo en construir algo que crece con el tiempo en vez de perseguir resultados inmediatos que desaparecen. La pregunta incómoda es esta: ¿estás construyendo una estructura o solo acumulando actividades? Si tu progreso depende de mantenerte constantemente en movimiento, sigues atrapado en la dinámica reactiva. Pero si cada acción fortalece una base que funciona incluso cuando te detienes, estás empezando a pensar como un estratega. Y el momento en que dejas de reaccionar para empezar a diseñar, es el momento en que dejas de ser solo inteligente y comienzas a volverte peligroso. Ahora entramos en el núcleo de todo. La ventaja invisible no es un truco financiero, no es una inversión secreta, no es una fórmula mágica, es una forma de ver lo que otros no están entrenados para observar. Maquiavelo entendía que el poder real no siempre está donde parece. Muchas veces no está en la figura visible, sino en quien controla el flujo que sostiene esa figura. En cualquier sistema existen flujos, flujo de dinero, flujo de información, flujo de atención, flujo de recursos, flujo de decisiones. La mayoría intenta capturar una parte del flujo. El estratega busca controlar el canal por donde ese flujo pasa. Piensa en una ciudad antigua. Los comerciantes compiten entre sí por vender más, pero quien controla el puerto decide qué mercancías entran y salen. No necesita competir por cada venta. Cobra por el acceso. Ese es el primer principio de la ventaja invisible: controlar acceso.
En el mundo moderno, esto puede significar controlar una plataforma, una audiencia, una base de datos, una red de distribución, una licencia, una infraestructura digital. No es necesario poseer todo el mercado. Basta con poseer el punto de conexión clave. El segundo principio es el control de la información. Maquiavelo sabía que la información asimétrica es poder. Un gobernante que conocía los planes de sus enemigos antes de que éstos actuaran tenía ventaja sin necesidad de fuerza directa. Anticipación es superior a reacción. Hoy la información se mueve más rápido, pero la asimetría sigue existiendo. Quien entiende datos antes que otros, quien detecta tendencias tempranas, quien estudia comportamientos repetitivos del mercado, toma decisiones con menor incertidumbre. No es adivinación. Es observación estratégica. El tercer principio es el control de la percepción. Las personas no reaccionan a la realidad pura, reaccionan a su interpretación de la realidad. Maquiavelo aconsejaba a los líderes parecer virtuosos aunque actuaran estratégicamente. No porque la moral fuera irrelevante, sino porque la percepción moldea alianzas y resistencia. En términos actuales, marca, reputación y narrativa influyen en oportunidades. No basta con ser competente, debes ser percibido como valioso en los espacios correctos. Quien controla la narrativa reduce fricción, atrae colaboración, minimiza oposición. Pero el cuarto principio es el más poderoso, el control del tiempo. La mayoría actúa cuando siente presión, cuando surge miedo, cuando aparece entusiasmo, reacciona emocionalmente al presente. El estratega actúa según calendario propio. Maquiavelo observaba que una acción correcta en el momento equivocado podía convertirse en desastre. Pero la misma acción, ejecutada cuando las condiciones maduraban, generaba estabilidad duradera. En riqueza ocurre igual. Invertir demasiado temprano sin preparación puede destruir capital. Invertir demasiado tarde puede reducir margen. Lanzar un proyecto sin haber construido audiencia puede fracasar. Pero esperar estratégicamente mientras construyes base invisible puede multiplicar impacto. Controlar el tiempo significa no dejar que el entorno dicte tu ritmo. Significa actuar cuando tu posición es fuerte, no cuando la emoción te empuja. Ahora observa cómo estos cuatro principios se combinan. Controlas acceso a un flujo. Comprendes mejor la información que circula. Gestionas la percepción que otros tienen de tu valor. Y eliges el momento exacto para mover tus piezas. Eso es ventaja invisible. No requiere exhibición. No requiere superioridad aparente. Funciona silenciosamente. Maquiavelo entendía que los movimientos más decisivos ocurren antes de que el público los perciba. Cuando la acción finalmente se vuelve visible, el resultado ya está casi asegurado. En el mundo moderno, muchos creen que el éxito repentino es suerte. Ven la expansión de una empresa, el crecimiento de un inversor, el ascenso de una figura pública. No ven los años de posicionamiento previo, no ven los canales construidos, no ven las relaciones cultivadas, no ven el análisis silencioso. Solo ven el efecto final. La ventaja invisible consiste en operar en esa fase previa, donde pocos observan. Si compites por salario, estás dentro del flujo. Si compites por influencia, estás cerca del flujo. Pero si controlas acceso, información, percepción y tiempo, comienzas a moldear el flujo mismo. Y cuando moldeas el flujo, ya no dependes completamente de la intensidad de tu esfuerzo. Dependes de la solidez de tu diseño. Esta es la diferencia entre riqueza frágil y riqueza estructural. La frágil depende del impulso, la estructural depende del posicionamiento. Pregúntate con honestidad, ¿estás intentando capturar oportunidades aisladas o estás construyendo puntos de control? ¿Estás reaccionando a lo visible o estudiando lo que aún no es evidente? Porque la mayoría nunca desarrolla esta mirada. Y esa ignorancia colectiva es precisamente lo que vuelve tan poderosa la ventaja invisible. No es que el conocimiento esté prohibido, es que requiere pensar más allá de la urgencia inmediata.
Y cuando empiezas a ver flujos en lugar de tareas, estructuras en lugar de eventos y posicionamiento en lugar de simple esfuerzo, el mundo deja de parecer impredecible. Empieza a parecer estratégico. Hasta ahora hemos hablado de estructuras externas, sistemas, flujos, posicionamiento. Pero existe un territorio que determina si todo eso funcionará o se derrumbará. Tu mundo interno. Maquiavelo comprendía algo que pocos admiten con claridad. El mayor enemigo del estratega no es el competidor, es su propia impulsividad. Puedes entender el juego, puedes ver las estructuras, puedes identificar oportunidades invisibles, pero si reaccionas emocionalmente en el momento equivocado, destruyes años de construcción en minutos. La riqueza estructural exige una cualidad rara, estabilidad emocional bajo presión. Cuando el mercado cae, muchos venden por miedo. Cuando sube rápido, muchos compran por euforia. Cuando otros exhiben éxito, muchos sienten envidia y cambian de dirección. En cada caso, la decisión no nace del diseño estratégico, sino del impulso. Maquiavelo observaba que los gobernantes perdían territorios no por ignorancia, sino por agitación. Firmaban alianzas precipitadas por temor, iniciaban guerras por orgullo, castigaban por ira, cada reacción emocional abría una fisura en su posición. En el mundo moderno, esas fisuras pueden ser decisiones financieras impulsivas, asociaciones mal evaluadas, cambios de rumbo innecesarios o gastos motivados por validación social. El dominio interno consiste en crear una distancia entre estímulo y respuesta. Cuando surge la oportunidad brillante, no actúas de inmediato. Analizas si encaja en tu estructura. Cuando aparece una amenaza, no reaccionas con pánico. Evalúas si realmente afecta tu posición. Cuando otros avanzan más rápido, no abandonas tu camino. Revisa si tu diseño sigue siendo sólido. Esta pausa estratégica es poder. La mayoría vive en modo reactivo. Su estado emocional fluctúa según el entorno. Si reciben buenas noticias, se expanden demasiado. Si enfrentan obstáculos, se retraen o abandonan. El estratega, en cambio, mantiene coherencia interna. Maquiavelo no proponía frialdad por crueldad. Proponía frialdad por claridad. Sabía que el gobernante que no controla su temperamento termina controlado por quienes saben provocarlo. Hoy ocurre lo mismo. Los mercados provocan, las redes sociales provocan, las tendencias provocan. El entorno compite por tu atención y tu reacción. Si no controlas tu atención, otros la dirigirán. Si no controlas tu tiempo, otros lo consumirán. Si no controlas tu emoción, otros la manipularán. La riqueza estructural requiere concentración prolongada, y la concentración prolongada requiere estabilidad interna. Construir sistemas que funcionen sin ti implica meses o años donde los resultados no son espectaculares, donde el progreso es lento, donde nadie reconoce el esfuerzo. Si tu motivación depende del aplauso inmediato, abandonarás antes de que el diseño madure. Maquiavelo entendía que la paciencia estratégica no es pasividad, es contención consciente. Es saber que actuar demasiado pronto puede debilitar una posición que aún no está lista. En términos financieros, esto puede significar no retirar ganancias para demostrar éxito prematuro. En términos profesionales puede significar no cambiar de rumbo por presión externa. En términos personales puede significar no exhibir cada avance mientras aún estás consolidando base. El dominio interno convierte el tiempo en aliado. Sin él, el tiempo se vuelve enemigo, porque cada fluctuación emocional interrumpe la continuidad de tu estrategia. Aquí surge una pregunta esencial. ¿Eres capaz de mantener una dirección clara incluso cuando el entorno intenta desviarte? Si tu visión cambia cada vez que surge una nueva oportunidad brillante, no estás diseñando, estás reaccionando. El hombre común necesita estímulo constante para sentirse en progreso. El estratega necesita coherencia. La estabilidad emocional no elimina el riesgo, pero reduce el riesgo autoinducido.
Y en la mayoría de los casos, el mayor daño no proviene del mercado, sino de decisiones tomadas bajo presión interna. Cuando dominas tu mente, reduces errores. Cuando reduces errores, conservas capital. Cuando conservas capital, tu estructura se fortalece. Y cuando tu estructura se fortalece, el entorno deja de tener el mismo poder sobre ti. Ahí comienza la verdadera autonomía. Y sin autonomía interna, ninguna ventaja externa puede sostenerse. Diseñar tu propio juego no empieza con dinero, empieza con enfoque. Primero, identifica en qué nivel estás jugando. Si dependes completamente de tu tiempo, tu prioridad no es ganar más, sino liberar parte de ese tiempo para construir algo que funcione sin tu presencia constante. Segundo, estudia los flujos de tu entorno. ¿Dónde se genera realmente el valor? ¿Quién controla el acceso? ¿Qué habilidades o activos te acercan al punto de decisión y no solo a la ejecución? Tercero, concentra tu energía. No necesitas 10 proyectos, necesitas uno que pueda escalar. La dispersión es cómoda porque te hace sentir activo. La concentración es incómoda porque te obliga a comprometerte. Cuarto, reinvierte estratégicamente. En vez de gastar para parecer exitoso, invierte para volverte estructuralmente más fuerte. Infraestructura, activos, red, conocimiento aplicado. Quinto, piensa en ciclos largos. Maquiavelo entendía que el poder sólido se construye antes de que sea visible. Si necesitas resultados inmediatos para mantenerte motivado, estarás condenado a abandonar justo antes del punto de inflexión. Diseñar tu juego es dejar de preguntar qué oportunidad hay hoy y empezar a preguntar qué estructura puedo construir que me favorezca durante años. Cuando comienzas a pensar en estructuras, tu identidad cambia. Ya no te obsesiona ganar cada movimiento. Te obsesiona estar bien posicionado cuando el movimiento decisivo ocurra. Dejas de perseguir dinero y empiezas a construir canales. Dejas de reaccionar y empiezas a anticipar. La verdadera riqueza, según la lógica maquiavélica, no es lujo, es independencia, es poder elegir, es no depender de una sola fuente, es moverte sin pedir permiso. La mayoría seguirá compitiendo dentro del sistema. Unos pocos aprenderán a posicionarse mejor, y una minoría diseñará su propio tablero. Si entendiste esto, ya no puedes volver a pensar igual. Suscríbete si estás dispuesto a construir estructuras, no solo ingresos, porque el próximo paso no es trabajar más, es diseñar mejor.